Buenos días, tardes o noches, según el momento en que tú veas este video. Bienvenido a la clase de congruencia y semejanza. Vamos a establecer los criterios, vamos a establecer qué significa la palabra congruencia y qué significa la palabra semejanza. La palabra congruencia significa que dos cosas coinciden totalmente, que al poner una sobre la otra, como estas dos figuras que tenemos aquí, coinciden totalmente, son congruentes. Muchos decimos iguales, pero vemos que estos no tienen el mismo color, son congruentes. ¿Y cuándo son semejantes? Cuando tienen la misma forma, como este hexágono fucsia y este hexágono azul. Tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Para que sean congruentes tienen que tener la misma forma y el mismo tamaño. Esas son dos figuras congruentes. Para que sean semejantes solo tienen que tener la misma forma. No importa si el tamaño es igual. Ahora, si las figuras son congruentes, como estas dos, lógico, también son semejantes. Pero si las figuras son semejantes como estas dos, no siempre son congruentes. Vamos a repasar con otros. Aquí tenemos tres cuadrados. Uno rojo, uno amarillo y uno azul. Estos dos cuadrados, el amarillo y el rojo, son congruentes. Miden lo mismo. Pero estos dos, el rojo y el azul, son semejantes nada más. Tienen la misma forma, no el mismo tamaño. Estos dos rectángulos son congruentes y también son semejantes porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Pero este solamente tienen la misma forma, no el mismo tamaño. Solamente son semejantes. Por último, aquí tengo tres triángulos, amarillo, azul y rojo. Recordemos, las figuras congruentes tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y las figuras semejantes solo tienen la misma forma. Solo es necesario que tengan la misma forma. Si tienen el mismo tamaño, lógico, siguen siendo semejantes. Miremos estos dos triángulos. Son congruentes porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Pero ahora el amarillo y el rojo solamente tienen la misma forma. Significa que solo son semejantes, no congruentes. Pues bien, ya aclarado eso, vamos a escribir el símbolo de la semejanza y de la congruencia. El símbolo de la congruencia son dos líneas y una S encima, pero acostadita. Esto significa congruente. Por ejemplo, este rectángulo es congruente con este rectángulo. Pero el símbolo de la semejanza solamente es este, sin las rayitas debajo. ¿Qué puedo decir ahí? Puedo decir, este hexágono es semejante a este hexágono. No son congruentes, son semejantes. Pues bien, quiero que veas y hagas la diferencia. ¿Por qué? Porque hay criterios para establecer cuándo dos figuras son congruentes, cuándo son semejantes, refiriendo especialmente a los triángulos. Pero en este momento solo voy a hablar de los criterios de congruencia. Los de semejanza los abordaremos en otro video. ¿Qué se necesita para que dos triángulos sean congruentes? Un ejemplo. Perdón, para trazar un triángulo sin regla. Tenemos un triángulo, obtusángulo. ¿Cómo sé yo si este triángulo que estoy viendo es congruente con otro que no estoy viendo? Hay unos criterios específicos para establecer. Si este lado mide lo mismo que este lado en el otro triángulo que no estoy viendo, y si este segundo lado mide lo mismo que ese lado en el triángulo que no estoy viendo, y este tercer lado mide lo mismo que el lado del triángulo que no veo, quiere decir que aunque no lo esté viendo,
este triángulo es congruente con el otro. ¿Por qué? Porque los tres lados son iguales, miden lo mismo. Ese criterio se llama lado, lado, lado. Quiere decir que si dos triángulos tienen los lados correspondientes iguales, esos dos triángulos son semejantes. No necesitamos medirlos, como yo hice ahorita con las figuras. Bien, vamos a establecer un segundo criterio. Entonces ya tenemos el primer criterio, lado, lado, lado. Bueno, un criterio. Otro criterio sería lado, ángulo, lado. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un triángulo, en este caso lo voy a hacer rectángulo, para recordar la clase de triángulo. Este triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo tiene este lado con otro triángulo igual. Yo no estoy viendo el otro triángulo, pero alguien me puede decir, sí, mide 3 centímetros y este mide 3 centímetros, un ejemplo. Y si este otro lado, el segundo lado, mide lo mismo que el segundo lado del triángulo que no estoy viendo, y el ángulo que quedó en medio mide lo mismo, quiere decir que este triángulo que tengo aquí es congruente con el otro. Si puedo superponerlos, van a coincidir en todo. Ese es el criterio lado, ángulo, lado. Y existe un tercer criterio. El tercer criterio para establecer la congruencia de triángulos es ángulo, lado, ángulo. ¿Qué significa? Que si un triángulo, presento excusas por trabajar sin regla, pero se me hace incómodo. Si un triángulo tiene un ángulo, este es el triángulo que yo tengo aquí, hay otro triángulo en otro lugar, y este ángulo, yo lo puedo llamar A, el ángulo A, mide lo mismo que el ángulo A en otro triángulo, y el ángulo B mide lo mismo que el ángulo B en otro triángulo, y este lado mide lo mismo que el lado del triángulo. Este lado comprendido entre los dos ángulos mide lo mismo en el otro triángulo. Significa que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen dos ángulos congruentes y el lado que los comprende también es congruente. Bueno, esos son los tres criterios de congruencia de triángulo, pero quiero que te quede claro que figuras congruentes son las que tienen la misma forma y tamaño, y figuras semejantes tienen la misma forma. Espero que te haya quedado claro, que te haya gustado y que hayas aprendido. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.